antilavadodedinero.com conversamos con Arnaldo Espinosa. Él es periodista, pero también durante los últimos años se ha especializado en tecnologías. Arnaldo, vamos a conversar un poco acerca de lo que pasó el día miércoles en la plataforma Twitter, ese hackeo masivo. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Bueno, alrededor de la tarde, hora de Nueva York, un mensaje desde una cuenta especializada en criptomonedas lanzó un mensaje que decía que iban a dar de vuelta a la comunidad 5.000 Bitcoin y dejaba una forma donde tú ponías unos datos, ¿no? Lo interesante fue que el mismo mensaje fue replicado por las cuentas de el CEO de Amazon, Jeff Bezos, por Warren Buffett, Barack Obama, Elon Musk y unos 10 o 12 otras grandes personalidades. Y allí fue cuando nos dimos cuenta que lo que venía era un ataque masivo a la plataforma, y ese ataque masivo a la plataforma terminó siendo de unas 10 o 12 grandes celebridades. Estamos hablando más o menos de unos 180 millones de seguidores totales que se vieron impactados por este mensaje, ¿no? Arnaldo, esta es la primera vez que Twitter sufre un ataque de estas características o un ataque tan grande de estas características por parte de bandas de delincuencia cibernética, si se quiere. Sí, o sea, a esta escala nunca había pasado. Habíamos tenido hackeos de cuentas y de hecho en Venezuela tuvimos una época de hackeos de cuenta de personalidades importantes entre 2012 y 2014. Fue bastante recurrente. Pero este tipo de ataques, sobre todo el que vimos el miércoles, refleja que probablemente se haya hecho con la técnica del SIM swapping. Y el SIM swapping es cuando tú vas y presionas a la gente, a los digamos, a los dependientes de operadoras de tecnología móviles para que te den una SIM card duplicada de una persona. En Venezuela tuvimos un caso similar, fue el caso de Nelson Bucaramanga Sardi, el periodista, las investigaciones apuntan a que lo que pasó el miércoles con Twitter fue eso, una banda de hackers que se dedicó a recolectar informaciones de los SIM de estas personalidades para luego poder acceder a través de una técnica de espejo a sus cuentas en Twitter y publicar este mensaje. ¿Cómo entonces podrían, de cierta manera, si me estás diciendo que fue por un SIM card, cómo se puede evitar esto? ¿Cómo se pueden evitar este tipo de acciones? Porque, o quién está involucrado en este tipo de acciones, son compañías telefónicas, ellos tienen algún tipo de ayuda por parte de alguien involucrado con estas compañías, qué es lo que está pasando, o simplemente son muchos códigos y lograron romper esa barrera de seguridad que también tenían esas compañías que venden esos chips, para que se entienda. Bueno, es súper sencillo, ¿no? O sea, siempre hay alguna persona dentro, algún dependiente, alguna persona que trabaja en tienda. Entonces sí hay, digamos, una parte humana detrás de todo esto, ¿no? Conseguirla no es tan sencillo, porque a pesar de la pandemia, las grandes operadoras en Estados Unidos siguen vendiendo miles de líneas al día, ¿no? Ahora, sí es importante, y tú lo comentabas, Irene, tener una gran cantidad de medidas de seguridad. Ya hace unos años, Gmail fue pionera en la implementación de autenticación en 2 factores. Y Twitter tiene lo que llaman Two-Factor Authentication. Y eso es muy importante. O sea, nosotros no pensamos muchas veces en la seguridad de nuestras cuentas, y lo digo como usuarios comunes, ¿no?
no pensamos en la seguridad de nuestras cuentas más allá de nuestra contraseña. Y a veces ni siquiera pensamos en la contraseña. Digamos, usamos la misma contraseña para todo, o usamos que para nosotros representan el mínimo esfuerzo a la hora de recordarla, porque de repente manejamos muchas. Y bueno, nada, o sea, todo eso tiene implicaciones de seguridad, de seguridad del Internet, de seguridad electrónica. Y es muy importante que nosotros nos familiaricemos con todas las opciones de seguridad que tienen nuestras diferentes cuentas. Nuestras cuentas bancarias, por ejemplo, que son sensibles, o nuestras cuentas, además, que seguramente en muchos casos tienen información sensible, conversaciones con otras personas que podrían revelar, digamos, un esquema de estafa. Y bueno, está la autenticación de dos factores, están los tokens. Google tiene una maravillosa aplicación de tokens que es Authenticator, que la usa para, Twitter la puede usar para autentificar tu cuenta. Y yo creo que sí, es difícil, digamos, para el usuario común. Mucho usuario común ya tiene problemas, digamos, con las medidas más sencillas de seguridad. No cambia las señas, usa la misma para 7 u 8 sitios. Pero hay que tener en cuenta la importancia de mantener nuestros datos privados. Y además educar a que hacer clic en un sitio que se parezca a no es necesariamente hacer clic en ese sitio. Hay que leer bien la URL, ver si coincide con el contenido que nosotros estamos viendo en nuestras pantallas. Porque al final lo que estamos poniendo son datos personales y datos sensibles, ¿no? Arnaldo, ¿qué características tendría una buena contraseña en el ámbito de seguridad, o sea, en materia de seguridad? ¿Qué características debería tener una contraseña? Si yo quiero cambiar el día de hoy mi contraseña en Twitter, ¿qué características, qué símbolos, qué debería utilizar para colocar una buena contraseña que no sea tan vulnerable para este tipo de delitos? Pues hay dos maneras, ¿no? Primero, podemos utilizar aplicaciones que generan contraseñas seguras. Las PAS, OnePassword, generan, el propio Google tiene ahora un generador de contraseñas seguras. A veces son contraseñas que no nos vamos a acordar y que de repente el gran problema que tenemos es que si no podemos acceder a nuestras cuentas por X o por Y, de LastPass o de OnePassword, no vamos a tener manera de saber que tiene esa contraseña. Es un buen primer paso para cosas que manejamos solo en un sitio. Por ejemplo, si hacemos nuestro Internet Banking solo en la computadora de nuestra casa, y es bueno tener nuestras contraseñas seguras generadas por este tipo de programa. Ahora, en aplicativos que podemos usar varias veces o en otros lados, de repente nuestras cuentas de redes sociales, las contraseñas más seguras intercalan mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. Pero para que nuestra memotecnia sea más efectiva y nos podamos recordar sin problema la contraseña, yo creo que el método de la contraseña que es morfológicamente correcta es el mejor. Es decir, no es mi mamá más 1, 3, 4, 5 asterisco, porque eso memotécnicamente no es nada, son unos números y una frase que no están arraigadas. Oraciones completas, cortas, que sean además profundamente personales. O sea, si yo uso el título del libro, por ejemplo, es probable que se pueda cambiar. Pero si yo uso el título de un libro, quizás con el año que yo lo leí, o una frase del libro, es probable que o sea, 100 años de soledad, con el 100, por ejemplo, en número, con las palabras, luego una simbología, o entre cada palabra pones un símbolo distinto, más o menos, memotécnicamente es más sencilla de recordar. Tienes la referencia a un libro,
a una película, a algo que tú leíste y de repente te impactó y es corto. Son las mejores contraseñas si les sabemos poner esos factores de seguridad, dónde van las mayúsculas, dónde van las minúsculas, dónde podría ir un número o una serie de números. Arnaldo, preguntarte también, últimamente ha sido como que más notable este tipo de casos y hackeos en cuentas de Twitter. ¿Por qué pasa más eso en esta plataforma y no en otras plataformas como Facebook, Instagram, quizás otras plataformas digitales que también tienen público y que no han visto como que tanta vulnerabilidad como Twitter? ¿Twitter es más vulnerable o quizás hay más mercado para fraudes en Twitter? Twitter es de las más vulnerables. O sea, cuando tú tratas de entrar a tu cuenta de Facebook desde un lado donde nunca has entrado, Facebook inmediatamente la primera acción que hace es bloquearte la cuenta. No pregunta, mira, epa, te bloqueamos la cuenta, si tú quieres entrar realmente, entonces te podemos mandar un mensaje de texto a tu número, tú puedes reconocer quiénes son las personas en estas fotos que tú subiste, etc. Pero de entrada, Facebook te bloquea la cuenta. Twitter no. Te deja entrar y te avisa. Hay un aviso arriba que dice, mira, tu cuenta accedieron a tu cuenta desde tal lado. Si eso no eres tú, bueno, porfa, dale aquí para que en el link para que puedas recuperar tu cuenta. Sí, son los distintos métodos, ¿no? O sea, Facebook además que es un gigante y que tiene Facebook, Instagram, WhatsApp, digamos, entrar allí es un poco más complejo y este tema de seguridad Facebook y Google han sido o han invertido muchísimo tiempo, muchísimos recursos, igual Apple. Pues de aquella filtración de millones de cuentas de iCloud que incluyó a famosos, que incluyó fotos íntimas. Apple dedicó una gran partida de recursos de ingenieros a solucionar sus problemas y ahora es el momento de Twitter, ¿no? Twitter ya, digamos que aquí se aprende con ensayo y error y por la experiencia, aprenden cabezas. Les toca a Twitter ahora hacerlo inversor. Las acciones de Twitter en la bolsa se desplomaron después de lo que pasó hace unos días. Twitter, que además había sido una de las pocas redes sociales que durante la pandemia había logrado recuperar terreno. Entonces creo que es una decisión que vendrá desde dentro de la compañía y que tiene todo el sentido del mundo porque Twitter al final del día es la ágora de las redes sociales donde se conversa y el poder del mensaje en Twitter lo vimos, es lo más relevante. Muchísimas gracias, Arnaldo. Conversábamos con Arnaldo Espinosa, él es periodista y también es experto en temas de tecnología para antilavadodedinero.com. Irene Mejías.